Como un eco de la solemnidad de San José, todavía voy a dedicar un cuarto y último sermón sobre el patriarca que por los sumos pontífices ha sido declarado protector de la Iglesia universal. A los 12 patriarcas que eran hijos de Jacob, cada uno tuvo unos retoños y tuvo nietos, bisnietos. Cada uno de los 12 fue un príncipe de una tribu que nació de miles y miles de hebreos. Uno se llamaba José. Han sido muchos en la historia de la Iglesia, hombres sabios, que han dicho, lo que se diga de este José lo podemos ver como símbolo del José que nacería tiempo después. A José no se le confían una tribu, un gran rebaño de miles de hijos de Dios. Se le confía solo uno, Jesús. Sin embargo, vale más que, por ejemplo, que el reino que se le confió a David. A David se le confió todo un reino. Pues bien, vale más lo que se le confía a José que lo que se le confía al rey de Judá. A Salomón se le confió la construcción del templo. A José se le confiará la construcción de algo mucho más grande que el templo. Después hay otro pasaje que siempre me pareció que era muy profundo y que yo tenía que meditarlo en mi oración personal. Y es cuando Jacob da las bendiciones a sus 12 hijos. Ese pasaje ha sido muy importante para el pueblo hebreo, pero leído a la luz del Nuevo Testamento, no solamente vemos la historia de lo que después sería el devenir del pueblo hebreo, sino que podemos ver las 12 bendiciones de Jesús a los apóstoles, de un modo muy misterioso, haciendo adaptaciones. Y entre ellos está José. Fijémonos qué dice el Espíritu Santo a través de Jacob, de ese José, porque después muchos dirían, ¿no se referirá esto, sí, a ese José, pero todavía más, al nuevo José? Le dice Jacob en el lecho de muerte, y estaba en ese momento inspirado por Dios. José es un retoño fructífero junto a un manantial. Sus ramas trepan sobre el muro. Esta bendición, que en realidad es una profecía, no es tanto la bendición de Jacob, no, como la profecía de la bendición que viene de Dios. Dice, José es un retoño fructífero. Eso le pasó a José, hijo de Jacob. Pero cuánto más se aplican estas palabras a José, esposo de María. Fructífero mucho más que el José del Antiguo Testamento. Y añade, retoño fructífero, lo repite, junto a un manantial. Ahora sabemos que ese manantial de aguas vivas era Jesús. Sus ramas trepan sobre el muro. De ese muro hablará San Pablo, el muro que existía entre el pueblo judío y los gentiles. Sus ramas, las que van a salir de ese árbol
José, Jesús, los apóstoles, no por generación carnal sino espiritual, esas ramas van a trepar ese muro de división. Continúa Jacob. Los arqueros le causaron amargura, le fueron hostiles los flecheros. Siempre vemos en estas palabras de Jacob la lucha. En la flecha vemos la tentación del demonio, los ataques de los humanos. Aunque no conozcamos los sufrimientos de José, esposo de María, podéis estar seguros de que en la medida del don, así es la cruz. José, sin ninguna duda, tuvo esas flechas que se clavaron sobre su alma, unas del demonio, otras de los hombres. Pero tanto su vida mística como su cruz ha quedado oculta para nosotros, pero podemos estar muy seguros de esa cruz, de esas flechas. Continúa Jacob. Pero su arco permaneció firme y sus brazos se hicieron ágiles por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Es decir, él luchó como un guerrero, una lucha espiritual. Pero el arma que menciona Jacob es el arco. El arco, lo mismo que la flecha que él recibe, en lo que ha dicho antes, los arqueros le causaron amargura, las tentaciones, la flecha que él lanzaba era la oración a Dios. Esa fue su lucha. Su arco permaneció firme, siempre permaneció firme en la oración. Y sus brazos se hicieron ágiles, no pesados, no torpes, por las manos del fuerte de Jacob. Es decir, el que fue puesto allí para proteger a María y a Jesús, al arca y al propiciatorio colocado sobre el arca, el maná que iba a haber dentro del arca, pero en ese caso todavía real, no maná, Jesús mismo, valía no por un guerrero, por un ejército. Y luchó. No solamente trajo la comida a la mesa, verdaderamente luchó con la oración, con la vida ascética, con la vida espiritual. Y por eso, continúa Jacob, por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, y por el Todopoderoso, quien te bendecirá, con bendiciones del cielo de arriba, con bendiciones del océano que se extiende abajo, con bendiciones de los senos y de la matriz. Aquí se habla de la ayuda y la bendición de la roca de Israel a José, con bendiciones del cielo, pero añade una cosa curiosa, bendiciones de los senos y de la matriz. Aquí vienen a la mente enseguida las palabras del Evangelio, dichoso el seno que te llevó y los pechos que te amamantaron. Bendiciones, sí, del cielo, de Dios Padre, de ese océano inmenso de gracia que es Jesús, de aguas vivas, pero también de María, también de María. Continúa Jacob. Las bendiciones de tu Padre han extendido a las de mis ancestros. El que le está hablando es su Padre. Por eso las bendiciones de tu Padre, sí, su Padre le bendijo, pero yo creo que al que se refiere más profundamente es Dios. Las bendiciones de tu Padre han extendido a las de mis ancestros. Habla Jacob. Los ancestros que conocemos son Isaac y Abraham. Y le está diciendo, las bendiciones de Dios van a ser mucho más grandes.
hasta los límites, dice Jacob, de las más lejanas montañas. También esto se cumplió, porque la gloria de José llegó a las más lejanas montañas y hasta la última isla donde se predique el Evangelio. Las bendiciones de tu Padre han excedido a las de mis ancestros hasta los límites de las más lejanas montañas y serán eternas sobre la cabeza de José, sobre la coronilla del príncipe de sus hermanos. El príncipe de sus hermanos. José, en un sentido verdaderamente espiritual, es príncipe de toda la progenie que iba a venir de su hijo, de su hijo. Pero además lo es por la gracia y lo es como si dijéramos en un árbol que viéramos la descendencia carnal, veíamos en el árbol de las genealogías de la Biblia, pues en un árbol de las genealogía espiritual del Nuevo Testamento. Jesús, los apóstoles, los obispos, los santos, pero primero José. Lo mismo que surge de Abraham, pues por la fidelidad de José, por su lucha, por su oración. Su hijo, verdadero hijo, aunque no carnal, pero en todo lo demás verdadero hijo, de él sale esa descendencia. Recordad la importancia de las descendencias en el Antiguo Testamento. Y de algún modo, esta bendición de Jacob, lo que nos está diciendo es, ¿habéis visto toda la genealogía que hay en Mateo, en Lucas? Ahora comienza otra. Ahora comienza otra. Pero comienza, aunque es una continuidad, desde José. Porque José ya sale de la tierra y surge a la luz del Nuevo Testamento. Sale de la profundidad del Antiguo Testamento y José es el primero que vive a la luz del sol del Nuevo Testamento. Los otros habían estado abajo. Él es el primero, no sus padres. Pero no hay ninguna razón para decir, los apóstoles, no, porque él ya vivió con el Evangelio vivo, él ya disfrutó de su luz, ya disfrutó de su palabra y por supuesto ya disfrutó de su gracia, ya disfrutó de su gracia. ¿Cómo iba a estar Jesús allí y no iba a disfrutar de su gracia? Pero encima siendo su Padre, encima con una deuda de gratitud, con un respeto, con un amor. José, ¿cómo no va a ser del Nuevo Testamento si disfruta incluso de la intercesión de la Virgen María? Lo tenía todo, todo, todo. Y más que todo, como nadie. Solo María le excedía. Pero realmente José vivía en María, en la callada contemplación del templo de Dios, María, en la que estaba situada el propiciatorio, la tapa que representa a Cristo, el que hace propicios a todos. Verdaderamente es una figura humilde y amable, una figura que yo mismo, lo reconozco, la he tenido que ir descubriendo, porque sí, en el seminario me hablaban mucho de la devoción a San José, mucho. Los sacerdotes con los que vivía eran devotos de él y animaban a la devoción, pero no me surgió. Me era mucho más interesante Santa Catalina de Siena o San Juan de la Cruz que él. Pero ahora me doy cuenta porque en 1870, en el Concilio Vaticano I, se declaró solemne y oficialmente a José como patrono de la Iglesia Universal.
Otros santos son patronos de los marineros o de los fontaneros pero José no. José es de la Iglesia universal. No es lo mismo que ser doctor de la Iglesia o cosas por el estilo. Y lo fue verdaderamente. Y solamente en el cielo veremos su función. Porque Jacob dijo, el príncipe de todos sus hermanos. Y habló de cómo la gloria, las bendiciones de él serán eternas sobre la cabeza de José. En el cielo veremos la bendición eterna sobre su cabeza. San José ruega por nosotros y que cada vez más te amemos, incluso como un tributo de cariño hacia la Virgen María. Por la Virgen María, es otro capítulo más, amamos a San José. Porque nadie puede estar de esa manera con ella, aunque no hubiera estado Jesús, sin incendiarse en el amor más perfecto y más puro, como no lo puede transmitir la convivencia con un San Ignacio de Antioquía o con un mártir. San José recibió el amor más puro y lo tuvo delante de sus ojos y tuvo la mejor enseñanza posible a vida y por haber de lo que era el amor a Dios, el servir a Dios, el obedecer a Dios.